Que ya expuso Jorge Álvarez. Jorge Triana es licenciado en Derecho, y maestría, y es maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Tiene estudios en la George Washington University y en la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido legislador local y federal en diferentes ocasiones por el Partido Acción Nacional. Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias, Octavio. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la invitación y la organización a México Libertario. Este es otro ejercicio más que nos sirve para abrir y dar a conocer este tipo de propuestas y de posiciones que tenemos muchas veces encontradas y que muchas veces se quedan pues simplemente en prejuicios o en chismes y no entramos a fondo al análisis. En la medida en que este tipo de espacios de deliberación, de debate, de intercambio de ideas sigan estando vigentes, pues vamos a poder tener una sociedad más informada y poder, por supuesto, poner un freno al populismo rampante que tenemos en este momento en la puerta de entrada al gobierno de nuestro país. Tal vez la palabra populismo no es la que cabía aquí, pero es la primera que me vino a la mente y es la más taquillera, digamos, ¿no? Por así decirlo. También quiero hacer un reconocimiento a mi tocayo Jorge Álvarez Maínez. Jorge y yo fuimos compañeros la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, por supuesto por diferentes partidos. Créanme que Jorge tiene una visión muy parecida a la que tenemos nosotros, sobre todo en cuanto a libertades individuales y derechos civiles se refiere. Hemos mantenido una agenda de coincidencias muy amplia en legalización de las drogas, en combate a la corrupción, en autonomía de los órganos de combate a la corrupción, en fin, yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que incluso tengo con él o con las personas que piensan como él, a pesar de que es una persona que tiene una visión inclinada hacia la izquierda, tengo un nivel de coincidencias mucho más amplio que con la mayoría de las personas de mi propio partido, para que ustedes se den una idea. Además está, digamos, en la lista de los más buscados de la Cuarta Transformación, está un par de lugares arriba de mí. Es decir, imagínense cómo está la cosa, que a él lo odian un poquito más que a mí, ¿no? Entonces, bueno, es de reconocerse esta parte, porque no tenemos en este momento un invitado o un polemista como el que se tuvo la vez pasada, que sí es impresentable y que piensa de otra manera. Hoy sí tenemos una persona con la que se puede dialogar, a pesar de las diferencias como las que tenemos claramente en el tema tributario, en concreto en el del impuesto a las herencias. Miren, aquí también quiero hacer una aclaración para poder entrar o poner un piso a la discusión. Una cosa es conceptualmente lo que es el impuesto a las herencias, conceptualmente lo que es el impuesto a las sucesiones, y otra cosa muy distinta es la iniciativa que presentó Jorge en la Cámara de Diputados. Y les voy a decir por qué. Porque Jorge, él lo frasea así, él dice un impuesto a las grandes herencias. Incluso maneja una tabla, un prorrateo, una tabla de tabulación. Él pretende o propone gravar las herencias que rebasen el monto, la friolera, me parece que de 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a poner porcentajes para poder llevar a cabo este gravamen. Entonces, primero me voy a referir a la parte conceptual, si quieren ustedes, axiológica, de esta parte para poder iniciar el análisis. Por supuesto que considero que es un impuesto injusto, valga la redundancia. Por supuesto que considero que es un impuesto que está clavándole los dientes al ciudadano, no en una ocasión, sino en dos o hasta en tres, y les voy a decir por qué. Porque un ciudadano común, pues a lo largo de su vida, para poder acumular riqueza, para poder generar riqueza, tuvo que pagar impuestos sobre la renta para cada una de estas actividades económicas. En su trabajo, en sus actividades diarias, incluso sacándose la lotería tuvo que haber pagado impuestos, porque esto está debidamente regulado. Y al momento en que uno quiere hacer con este capital acumulado lo que se le venga en gana, que este es el tema de libertad que realmente importa, y que es dejárselo a sus hijos, dejárselo a sus hermanos, dejárselo a su esposa, dejárselo a una fundación privada, ¿no? de manera altruista, va a tener que volver a pagar este impuesto sobre la renta. Esto es sumamente injusto. Se está anclando este debate pues a la justicia social. Decía Jorge hace un momento si es justo o no que un hijo de un multimillonario pues nazca millonario cuando un hijo de un campesino nace pobre. El debate no es ese. El debate es
si es justo o no que le quiten parte de su patrimonio a una persona que lo tiene, que lo ganó bien y que lo puede utilizar en lo que le venga en gana sin ningún tipo de tapujo. Ese es el debate. La justicia o no injusticia no es como nazcas, sino lo que hago yo con el patrimonio que fue fruto de mi trabajo. Claro, si es patrimonio bien habido. Si es un patrimonio producto pues, de actividades delictivas, de alguna actividad que de alguna forma dañe la libertad, la propiedad o la vida de otro ciudadano, por supuesto que es condenable y por supuesto que es objeto de una confiscación, y esto nosotros estamos completamente de acuerdo. Fíjense que esta propuesta, o los países donde se ha venido manejando, que por cierto ya algunos países están dando reversa a este impuesto, como Suecia o como Canadá, no tanto por el tema de justicia, sino por el tema de lo complicado que es la recaudación. Imagínense si en estos países es complicado, ¿cómo será de complicado aquí en México? No se está tomando en cuenta la realidad de nuestro país. Les voy a decir por qué. En un país como el nuestro, donde no tenemos una cultura notarial, a lo mejor ustedes no lo saben, pero solamente el 8% de los ciudadanos heredan como es debido. Van a una notaría, depositan un testamento, pagan lo que corresponde, ¿no? por el costo, etc. Solamente el 8%. Imagínense ustedes si le metemos una distorsión adicional, una restricción adicional a los testamentos, un incentivo negativo a los testamentos, ¿en qué porcentaje vamos a caer? Entonces, bueno, pues, ¿de qué va a servir? ¿Cuál va a ser la medida recaudatoria? Si lo vemos en términos prácticos. Claro, la propuesta de Jorge Álvarez Maínez es que nada más sea a las grandes fortunas. Me voy a referir a eso en un momento más. Hablando de grandes fortunas, les voy a hacer una pregunta aquí a los que están presentes. ¿Ustedes creen que Carlos Slim es millonario? Sí. ¿Sí? Es millonario. ¿Ustedes creen que el Bester Gordillo es millonario? Sí. ¿Ok? Fiscal y legalmente no es millonaria. Es una persona humilde que tiene su casita, que vive de manera en la justa medianía, diría Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es una persona que vive al día prácticamente porque es una maestra, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque hay muchísimas formas, muchísimas, iba a decir goteras, pero no son goteras, son grietas para darle la vuelta a los asuntos tributarios en este país. Vivimos en un país de evasores, vivimos en un país donde el que va o tiene la obligación de tributar no lo hace y tiene manga ancha para poderse salir de esta obligación. Entonces, lo que vamos a hacer es que este cúmulo de millonarios, que lo son, pero legalmente no lo son, pues se va a ampliar, porque si mañana va a heredar el Bester Gordillo y le aplicamos esta fórmula de la iniciativa, bueno, pues no va a poder recaudar el gobierno lo que corresponde de acuerdo a la acumulación de riqueza que tuvo el Bester Gordillo por esta cantidad de grietas que hay. Esto es un mercado negro. Ustedes nada más fíjense en los ejemplos del mercado negro. A mayor cantidad de restricciones, mayor cantidad de mercado negro. El impuesto es una restricción. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el incentivo a no pagar el impuesto va a ser inmensamente grande y hay muchísimas formas de llevarlo a cabo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy concreto. Una persona que a lo largo de su vida logra hacerse de un patrimonio, logra tener una empresa, ni siquiera grande, no es Carlos Slim, no es Emilio Azcárraga, no es Zambrano, pero tiene una empresa que está cotizada en 20 millones de pesos. Y tiene que pagar el porcentaje, me parece que es el 10%, ¿verdad, Tocayo? ¿No? de saque por esta cantidad del excedente, por supuesto, al respecto. Tendría necesariamente que disminuir el valor real de la empresa, y esto por supuesto repercutiría en el valor final, en las ganancias. Terminarían pagando las personas que trabajan en la empresa, porque tendría que hacer recortes de personal, ajustes a la liquidez final de la empresa, tendría que hacer una especie de maniobras para poderlo llevar a cabo. Afecta de manera muy importante a las clases medias y a las clases medias bajas, y esto por supuesto que sí es una injusticia. E insisto, y con esto concluyo para después hablar ya de manera concreta de otros temas, y insisto, la parte medular de todo esto no es la justicia redistributiva en este caso. Fíjense que hay un estudio de Oxfam que dice que aproximadamente cada 35 años viene un cambio de manos en cuanto al patrimonio y la acumulación de riqueza en nuestro país. Cada 35 años
Yo no sé la OCDE de dónde saca esta cifra de que va a tener un impacto del 0.8% del Producto Interno Bruto, si cada 35 años nada más las personas que heredan vamos a poder ver un cambio a este respecto. Y si tomamos en cuenta la disminución que va a haber en esta listado de personas susceptibles a que se les aplique el impuesto, pues al final del día no va a tener ningún tipo de cambio, es decir, ni siquiera desde el punto de vista recaudatorio va a ser útil esta medida para nuestro país. La OCDE, pues es muy buena para hacer recomendaciones. La OCDE, pues prácticamente los burócratas que trabajan ahí les pagan para dar recomendaciones y medidas para que puedan recaudar más y más y más los gobiernos. México es el país de la OCDE, ciertamente creo que es el penúltimo país que menos recauda. Yo debo decirles que me siento orgulloso de que sea el país que menos recauda. Mientras México sea el país de la OCDE que peor gaste, estaré orgulloso de que sea el que menos recauda. Porque si le damos 5 pesos a este gobierno, son 5 pesos que se va a robar. Entonces necesitamos tener restricciones a este respecto y estoy orgulloso de esta situación.